Pues nada, hoy quería hablaros un poco de la historia oculta de las plantas, porque cuando hablamos de botánica generalmente siempre pensamos en los grupos que existen en la actualidad y no pensamos tanto en grupos que son en realidad grandes linajes que se han extinguido hace mucho tiempo y son una parte importante de la evolución vegetal y nos da claves para entender a las plantas actuales. Entonces, lo primero de todo, explicar un poco los problemas que tenemos al estudiar paleobotánica y por qué muchas veces no tenemos todas las respuestas que nos gustaría en esta disciplina para poder entender el pasado de las plantas actuales. Y es que nos encontramos con que generalmente lo que encontramos en un yacimiento son plantas fragmentadas que no se encuentran en conexión anatómica, es decir, tenemos hojas, tallos, raíces, frutos, cada uno por su lado, separados, y es raro encontrarlos juntos y poder saber que esas partes diferentes pertenecen a la misma planta. Muchas veces los restos han sido arrastrados, con lo cual el contexto también es difícil porque no tenemos claro si esas plantas convivían o si han venido arrastradas desde un sitio más lejano y se han encontrado todas al final en el ambiente deposicional y realmente en origen no se encontraban juntas. Y además para cuantificar es muy complicado comparado con animales porque la planta no tiene que morir para producir restos. Las hojas caducifolias pueden producirse múltiples de ellas y jamás podremos saber cuántos árboles había en ese ecosistema. Entonces encontramos diversos problemas que se pueden ir solventando, pero que al final lo que nos hacen es que nuestros yacimientos son un poco como esta imagen, una fosilización de algo así, de lo que sacar luego en contexto y entenderlo, pues no siempre es fácil. Pero bueno, de lo que voy a hablar hoy, en principio, no tiene tanto que ver con esto, simplemente para que os hagáis una idea de lo que es estudiar plantas fósiles. Y lo que vamos a ver va a ser un poco la diversidad de las plantas en el pasado. Aquí tenéis un gráfico en el que podéis ver desde 2002, desde hace bastante tiempo, pero bueno, tenéis un poco la diversidad de los distintos grupos en el pasado. Y podéis ver que los picos de diversidad, especialmente en pteridófitos, ocurrieron hace mucho tiempo. O sea que lo que tenemos ahora en la actualidad es mucho menos diverso que el número de taxones que vivieron en el pasado. Con gimnospermas nos pasa un poco lo mismo, aunque en menor medida, y sin embargo las angiospermas sí que estamos ahora en un pico de diversidad. Entonces sí que estarían mejor representadas que otros grupos, pero esos otros grupos no los conocemos bien porque no conocemos bien su registro. También es interesante ver cómo las angiospermas surgen muchísimo más tarde que esos otros grupos que están presentes básicamente desde el Devónico. Otra forma de mirar un poco cuándo se han originado estos taxones es a través de estos cladogramas en los que se representa pues, con una línea más gruesa donde tenemos registro fósil y podemos ver que hay grupos en los que por lo que esperaríamos falta bastante registro y eso es porque posiblemente no los estemos reconociendo o también que en este cladograma en el que solo estoy representando las plantas actuales nos faltan un montón de linajes que están extintos y que podrían rellenar esos huecos de una manera mucho más robusta de lo que nos da la impresión este cladograma. Entonces voy a hacer un pequeño recorrido a través de primero briófitos y luego voy a hablar un poco de plantas vasculares. Los briófitos os los voy a presentar un poco desde el punto de vista del registro fósil de los briófitos y su calidad más que fósiles como tal. Y luego en la parte de plantas vasculares pues voy a hacer una cosa un poco más relacionada con linajes extintos y con las sinapomorfías que han ido apareciendo y que nos definen a cada una de las plantas actuales. Entonces, los briófitos, como veis aquí, especialmente las anthocerotas, tienen un problema de registro muy grande, ya que
según nuestros registros aparecen en el Cretácico, pero lo lógico es pensar que habrían aparecido mucho antes, pero en hepáticas y musgos también los primeros registros son bastante más tardíos de lo que esperaríamos para este grupo de plantas. Y esto se debe principalmente al que el registro fósil de briófitos es muy escaso, ni siquiera muy atrás en el tiempo, sino en general. Hay menos de 600 especies fósiles descritas, cuando en la actualidad hay alrededor de 18.000, lo que significa un 3% nada más de especies en el pasado, lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno, como decíamos, al estudiar paleobotánica nos enfrentamos con problemas y uno de ellos es que obviamente no estamos encontrando todo lo que existió en el pasado, pero si miramos el registro de plantas vasculares, tenemos 276 familias y 63.000 especies fósiles, de las 452 aproximadamente que hay, y 308.000 especies. Entonces ahí tendríamos un 20% de especies y a nivel de familia un 61%, lo cual quiere decir que en plantas vasculares tenemos un porcentaje muchísimo mayor descrito en fósil, que nos indica que en briófitos pues no estamos haciendo un buen trabajo o simplemente no preservan bien. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos un poco más desglosado cómo es ese registro. Hay 4 antocerotas en total en el registro fósil, 300 hepáticas y 348 musgos. El registro mejora hacia épocas más actuales, y en el Pérmico sí que hay un pico especialmente de presencia de musgos, y en el resto de épocas, como podéis ver, el registro es bastante bajo. En general, lo que vemos es un aumento de diversidad hacia la actualidad y se corresponde más o menos con lo que podemos ver en musgos cuando miramos filogenias moleculares y intentamos inferir en qué momento se produjeron picos de biodiversidad, y sí que se parece un poco al de musgos con un pico en el Cretácico, pero sin embargo las hepáticas, que tienen un pico en el Jurásico, como veíamos aquí, tienen mayor diversidad, pero no es especialmente un pico y un descenso en el Cretácico como vemos en estas gráficas. Entonces, o los análisis moleculares no coinciden con el registro, que es bastante frecuente, o aquí hay algún sesgo, que es lo que más parece en principio. Entonces, ¿qué posibles sesgos podríamos tener en este registro fósil? Podríamos tener un sesgo tafonómico de preservación, que se ha discutido mucho. Siempre se ha dicho es que los briófitos no preservan bien, es que tienen unas estructuras que son demasiado frágiles y no preservan bien en el registro. Pero no es verdad, preservan en todo tipo de materiales y con morfologías muy definidas, como podemos ver aquí. Esto es una permineralización en la que tenemos preservadas las células. Esto sería el tallo con una ramificación y esto serían hojas de un musgo. Está todo perfectamente preservado. Esto es una carbonificación también preciosa, donde se ven las hojas perfectamente. Esta hepática es una compresión en la que se ven menos detalles, pero la hepática está preservada. Otra compresión aquí, y en ámbar, que es donde con más frecuencia se describen los briófitos. Están muy bien preservados y además es más fácil estudiarlos, como veremos más adelante. Así que en principio un sesgo de preservación no tiene sentido. Hay gente también que ha trabajado con experimentos actuotafonómicos, es decir, sometiendo a los briófitos a condiciones que podrían ser similares a las condiciones de fosilización y han visto que sobreviven perfectamente. Entonces, no tendría sentido que sea un sesgo de preservación. Otro posible sesgo sería que hay menos cantidad de rocas preservadas en la Tierra de edades más antiguas. Y es verdad que eso es cierto, pero si miramos el número de briófitos encontrado y el área de rocas preservada para cada periodo, no nos aparece una correlación entre esas dos variables, con lo cual hay demasiados briófitos descritos en ciertas épocas que tienen menor área de rocas y, sin embargo, muy poquitos en otras que tienen mayor. De hecho, en el Devónico hay un montón de rocas preservadas y es la edad en la que menos
briófitos vemos. Entonces es culpa nuestra. O no los descubrimos bien o no los estudiamos bien. Entonces, para ver un poco dónde se han descubierto fósiles de briófitos, lo que hicimos fue mirar el número de briófitos que se habían encontrado dividido por la densidad de población del lugar. Entonces vemos que países grandes como Canadá, en este de aquí, Rusia, Estados Unidos, Argentina, Mongolia, Australia, tienen un número mucho mayor de briófitos que personas viven en ese país. Y luego hay países en los que se encuentran muy poquitos briófitos en relación. O sea que en ciertos países se produce un mayor esfuerzo que en otros a la hora de buscar esos briófitos. También es interesante que la mayoría de los briófitos descritos, un 29%, están descritos en ámbar, preservados en ámbar. ¿Por qué? Porque las gotas de ámbar son pequeñas y podemos mirar esos fósiles pequeñitos y encontrarlos. Sin embargo, en los yacimientos de roca habituales se va sobre todo a los macrorestos y las cosas pequeñas ni nos fijamos o creemos que son cosas indeterminadas y no las miramos bien. Con lo cual, en ese otro tipo de preservaciones no encontramos briófitos. Antes del Cretácico, excepto en algunos yacimientos del Triásico, que son muy raros, no se encuentran inclusiones dentro de gotas de ámbar. Es a partir del Cretácico cuando se empiezan a encontrar este tipo de fósiles y podemos ver que en el Cretácico solo un 10% son de ámbar, con lo cual en el Cretácico no hay tanto sesgo, pero en el Cenozoico el 75% están descritos en ámbar. Así que ahí sí que puede haber un sesgo, pero ese valor del Cretácico nos dice que, bueno, en realidad si se estuviese haciendo el mismo esfuerzo que en el Cretácico, en el Precretácico encontraríamos también esos fósiles en yacimientos de sedimentos no tipo ámbar. Y por último, ¿cómo estamos estudiando esos fósiles? Lo que miramos aquí fue el número de investigadores y el número de briófitos descritos y en esta gráfica podemos ver que hay dos puntos, el pérmico aquí en rojo y el paleógeno en naranja, donde hay más investigadores, más briófitos descritos que investigadores, con lo cual ahí se está haciendo un esfuerzo y se están encontrando más que proporcionalmente hay gente estudiándolos, con lo cual ahí no había un sesgo de que hay muchas personas estudiando. Sin embargo, en el Carbonífero y en el Triásico sí que tenemos más investigadores proporcionalmente estudiando que briófitos se encuentran, con lo cual en estos dos momentos de tiempo sí que podría ocurrir que hay menos briófitos que en el resto. Pero en el Devónico, en el Jurásico y en el Cretácico es más o menos proporcional, lo cual nos dice que igual si hiciésemos un poquito más de esfuerzo en estudiar en estos periodos, encontraríamos todavía más briófitos fósiles. También es muy importante el nivel de desarrollo del país o de los lugares donde se encuentran esos briófitos. El 54% de la diversidad fósil de briófitos se ha encontrado en países desarrollados que obviamente invierten más dinero en investigación, el 25% en países en transición y el 21% en desarrollo. Con lo cual, si se invirtiese más dinero en este tipo de estudios, probablemente también se encontrarían más fósiles. Y ahora os enseño en un momentillo pues, los primeros registros de cada grupo. Entonces, este es el primer registro de Anthocerotophyta o de las anthocerotas que se encuentra en Australia. Este es un mapa del Cretácico del mundo durante el Cretácico y Australia estaría aquí en el sur. Estaría en un clima continental subártico y sabemos que es una anthocerota porque preserva un esporófito que, como podéis ver aquí, tiene dos valvas que parece que tendrían una dehiscencia espiral. Y, por supuesto, pues tiene una morfología talosa y a lo que más se parece es a una anthocerota.
Luego tenemos el primer registro de briófitos o de musgos en Alemania, que durante el Carbonífero, que es donde se encuentra este registro, estaría aquí, en el Ecuador, en un clima tropical. Y estos musgos se han relacionado con esfagnales, otro grupo que se ha propuesto, que es protosfagnales, con unas células muy parecidas a las esfagnales, pero sin todas las sinapomorfías del grupo, con lo cual se ha dicho, bueno, pues protosfagnales por si acaso. Y estos son los primeros musgos que datan del Carbonífero, con lo cual mucho más tarde de lo que esperaríamos. Y por último, en el Devónico tenemos el primer registro de marca antiofita, que es esta planta, Metzgeriotalus sharonae, de Estados Unidos, en Nueva York. Y entonces se encontraría aquí en el hemisferio sur, en aquel momento, en Nueva York, y tendría un clima templado cálido. ¿Cómo sabemos que este tipo de estructuras talosas, cuando son una compresión, que no se ven bien, son una hepática o son una antocerota? Pues no lo sabemos. Los 4 registros que hay de antocerotas se han descrito por presencia de esporofito. Si no hay presencia de esporofito, generalmente se considera que es una hepática. Pero no necesariamente quiere decir que todo lo que está descrito como hepática no pueda ser, en algún caso, alguna antocerota. O incluso gametofitos de lecho, que ese es otro problema también que existe en estas formas talosas. Pero bueno, este sería más o menos el registro de briófitos, que como veis es bastante escaso y nos falta mucha información, así que hay que trabajar más en este grupo y por eso yo me he animado un poco a intentar avanzar en el conocimiento de estas plantas. Y ahora pasamos a las plantas vasculares y eso, vamos a ir viendo un poco plantas relevantes que tienen que ver con las sinapomorfías del grupo y linajes importantes y grandes que se han extinguido y que es interesante conocer. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido desde el Silúrico hasta el Cretácico, especialmente centrándonos en Silúrico y Devónico, donde vamos a ver las primeras traqueófitas o poliesporangiadas, los primeros espermatófitos y ya mucho más adelante las angiospermas. Y es que la diversidad en el pasado es mucho mayor, con grandes linajes que se extinguen, y eso a veces cambia la interpretación de la secuencia de aparición de las novedades evolutivas y en algunos casos cuestiona algunas de las sinapomorfías de los grupos actuales. Lo primero que vamos a ver es el origen de las plantas vasculares, con un grupo que se llaman riniófitos, que tienen una diversidad bastante alta, pero muy limitada al silúrico y el devónico temprano y medio. Y vamos a cambiarle el nombre porque no todos los riniófitos son vasculares. Entonces vamos a llamarlos plantas poliesporangiadas, con múltiples esporangios. Como digo, del silúrico al devónico medio y plantas con este aspecto. Ejes que se dicotomizan y muy pequeñitas y muy sencillas. De 5 a 20 centímetros de alto, no tienen raíces, los rizomas son rastreros, pero tienen ejes erguidos que son fotosintéticos, tienen protostela de tipo aplostela y tienen esporangios terminales que siempre se encuentran en las extremidades de las ramas o los ejes, con lo cual termina ahí el crecimiento de la planta. Esto es especialmente importante. Y son isospóricas. El gametófito es bastante similar al esporófito, con lo cual sería una alternancia de generaciones más o menos isomorfa y vivían en sitios raros, zonas pantanosas, marismas, fuentes termales, pero no sabemos si podían vivir en otros lugares y simplemente se han preservado mejor en estas zonas y somos capaces de verlos. La primera es Cooksonia, la primera planta vascular del registro fósil, es pequeñísima. Aquí a la izquierda la tenemos con una aguja, esto es una aguja y este es su tamaño, y tiene xilema claramente con
anillos engrosados, tiene estomas, que son muy similares a los actuales. Estos esporangios en forma de trompetilla al final de los ejes, como habíamos dicho que ocurre en los riniófitos, y esporas triletas. Entonces es la primera planta vascular hace 425 millones de años en el Silúrico. El problema de Cooksonia es que se ha llamado Cooksonia a muchas cosas y no es un género monofilético. Aparece por todas partes cuando se intenta hacer una filogenia y simplemente ejes que se bifurcan y esporangios en forma de trompetilla parece ser que no son sinapomorfias y que no nos podemos basar en eso para describir un género. Pero estas plantas son muy difíciles de estudiar al carecer de muchos caracteres. Luego tenemos otra planta muy conocida también, Rhynia, que da el nombre a este grupo del Rhynichert hace 410 millones de años, o sea que ya entramos en el Devónico, y se encuentra en este tipo de rocas que veis aquí arriba a la derecha, donde los ejes se encuentran cortados y podemos ver su sección. A veces una sección longitudinal, a veces una sección transversal. Y más o menos este sería el aspecto de Rhynichert, con plantas chiquititas en una fuente termal. Rhynia tiene xilema, tiene floema, también es una planta vascular. Tiene una ramificación que parece lateral, pero en realidad es dicótoma anisótoma, con lo cual entra dentro de los riniófitos, tiene cutícula, es una planta terrestre. Sin embargo, hay otros miembros, otros grupos o plantas en Rhynichert, como Aglaophyton, que tienen protostelas sin verdadero xilema. Tienen células conductoras más similares a los hidroides de los musgos. Esto quiere decir que en el Devónico no todo era vascular. Y esto hace que nos surja una duda. ¿Qué ocurrió antes, el esporofito ramificado o las células especializadas para la conducción de agua o xilema? Si tenemos en cuenta que ya había células especializadas en el Silúrico, ya teníamos xilema con Cooksonia y Aglaophyton es del Devónico, es difícil establecer una secuencia, porque Cooksonia también tiene un esporofito ramificado. Y hace poco se han encontrado unas nuevas plantas que son estos eofitos, que son, son esporofitos bifurcados que tienen leptoides. No tienen hidroides ni desde luego xilema, tienen simplemente leptoides y se cree que posiblemente serían macrotróficos, es decir, que sería un esporofito similar al de un briófito, pero que ya bifurcaba. El problema es que estos también son del Devónico, de hace 420 millones de años, con lo cual no nos acaba de resolver esa duda. ¿Y dónde se coloca el esporofito ramificado? En las células especializadas para la conducción de alimento o agua sigue siendo un problema, pero por lo menos ya tenemos otro ejemplo de otra planta que nos da más información acerca de estas combinaciones de caracteres. Después de las plantas vasculares, lo que viene, o digamos lo que aparece después, es el origen del micrófilo. Con las plantas que se denominan zoosterofilófitas y son grupo hermano de los licófitos. De nuevo, este grupo también es un grupo parafilético, aparecen en el Silúrico un poquito más tarde que los riniófitos y se extinguen a finales del Devónico, o sea que duran un poquito más. Estas plantas son muy parecidas a las anteriores, lo que pasa es que tienen esporangios en posición lateral, no terminal, con lo cual los ejes pueden continuar creciendo. Se consideran integrantes del linaje de los licófitos en muchos casos y representan su stem group. Aquí hay una planta especialmente relevante que es Saudonia, que tiene estas enaciones, que son estos pinchitos, es una planta como muy espinosa, que tiene en los tallos que no están vascularizados. Luego tenemos un poquito más adelante plantas como Drepanoficus, donde sí que esas
esas enaciones o pequeñas espinas están vascularizadas y ya se pueden considerar una hoja, un micrófilo. Entonces, esto supondría el origen posiblemente de los micrófilos, estas enaciones que poco a poco se van vascularizando. De hecho, hay ejemplos de plantas que tienen un haz vascular que va un poquito hacia la hoja. Estas plantas, además, es interesante que tienen protoxilema exarca, como los licófitos. En cambio, los riniófitos tenían protoxilema endarca. Y tienen refuerzos en las traqueidas más variados, incluyendo ahora refuerzos escalariformes. Y después, pues de lo que podemos hablar es el origen del megáfilo. Esto es bastante controvertido y ahora os voy a contar un poco por qué y qué hipótesis existen acerca del origen del megáfilo y cómo los trimerófitos, siendo parafiléticos, son los más problemáticos de los tres grupos que os he contado hasta ahora. Los trimerófitos son mucho menos longevos en el tiempo, aparecen en el Devónico y se extinguen a finales del Devónico medio, no llegan a terminar el Devónico. Y las plantas principales de las que vamos a hablar son Xilophyton y Pértica. También son similares a los riniófitos, con tallos áfilos, protostélicos, son homospóricos, pero tienen un mayor grado de complejidad en los sistemas de ramificación y en el tipo de esporangios que tienen. Su protostela es de tipo riniófito, endarca, y siempre se los había colocado aquí como grupo hermano de helechos y plantas con semilla. Y la teoría telomática en parte está basada en este tipo de plantas. Sin embargo, las filogenias más recientes nos los sitúan separados. Pértica aparece en la base de los lignofitos o radiatopses, mientras que Xilophyton aparece en la base de todo Euphilofitina. Las dos tienen solo tallos que se bifurcan. Esto hace que cuestionemos la teoría telomática o por lo menos cuántas veces ha surgido el megáfilo. Y es que hay estudios que dicen que podrían haber aparecido hasta 9 veces en la evolución. Lo que sabemos es que mínimo 2, pero posiblemente hasta 9 veces se habría dado esa aparición del megáfilo por el mismo mecanismo de la teoría telomática o no. Sería una convergencia evolutiva. Xilophyton tiene un eje monopodial, dicotómico, con ramas laterales, isospórico. Aquí le veis. Lo que pasa es que veis cómo es más complicado, porque tiene una dicotomización muy clara en los ejes terminales, sin embargo, hay un eje principal y ejes laterales. Luego tenemos a Pértica, que es mucho más compleja todavía. De hecho, tiene una ramificación muy rara que se denomina ternada, donde tiene 2 ramas por delante y 2 ramas por detrás. También es isospórica, tiene esos esporangios terminales y es posible que tuviese crecimiento secundario, pero eso ahora mismo está muy discutido. Este sería un paisaje del Devónico inferior con plantitas pequeñitas, ya sea con espinas o sin espinas, con bifurcaciones más complejas o menos complejas, pero es que a partir del Devónico superior aparecen cosas que se parecen un poquito más a las plantas a las que estamos acostumbrados y aparecen los árboles. Los primeros árboles son las progimnospermas, que son plantas que todavía no tienen megáfilos en muchos casos y que tienen distintos tipos de estela, pero sí que presentan un cambio bifacial y un crecimiento secundario verdadero. En anaerofitales tenemos una protostela, una actinostela, que sí que tiene cambio bifacial. Lo que pasa es que es diferente a la típica ostela que conocemos hoy en día, que sí que tendrían las arqueopteridales. Las arqueopteridales tienen unas ramas un poquito más aplanadas y anchas, pero no siempre se consideran hojas. Muchas veces, de hecho, se siguen considerando
talos o tallos aplanados, pero no necesariamente un megáfilo todavía. Y en los neurofitales tenemos ramas que se bifurcan, lo que pasa es que mucho más, de una forma mucho más exagerada, digamos, lo pequeñas que se hacen o la disminución de tamaño que en las plantas que veíamos anteriormente. Y en pértica también tenemos una actinostela. Estas plantas no tienen semilla, pero sí que tienen un cambio vascular bifacial. Y las vemos aquí situadas en esta filogenia, donde las aneurofitales serían basales a todas las plantas con semilla y a las arqueopteridales, y las arqueopteridales serían grupo hermano de las plantas con semilla por esa característica de la eustela. La primera planta considerada con semilla es el Quinsia polimorfa. De nuevo, tiene unos tallos aplanados que no necesariamente llegan a ser hojas todavía. Tiene un poquito de crecimiento secundario, tiene cambio bifacial, pero muy poquita madera, con una actinostela, y lo que sí que tiene son semillas ya propiamente dichas, rodeadas por unas cúpulas que ahora vamos a ver lo que son. Para que se dé el origen de la semilla necesitamos una serie de criterios, una serie de caracteres que tienen que aparecer. Lo primero es la heterosporia. Tenemos que tener una diferencia entre megásporas y microsporas. Hay que tener integumentos y también estructuras receptoras de polen. La heterosporia ya está presente en Archaeopteris, hay dos tipos de espora, aunque no está muy claro a qué partes reproductoras de la planta corresponden. Pero se han visto en plantas de este tipo dos tipos de espora diferentes, megásporas y microsporas. Los integumentos aparecen en el Devónico medio, con esta planta que se llama Runcaria, que tiene un integumento que no está cerrado completamente, sino que es lobulado y forma una retícula que podéis ver aquí. Luego por fuera tienen esta estructura que se llaman cúpulas, que tienen la mayoría de las plantas con semilla extintas, y en principio ni siquiera es una sinapomorfía, sino que es convergente en los distintos grupos y protege más aún la semilla, especialmente en estos casos donde todavía el integumento no está completamente cerrado. También tiene un ápice modificado, pero que en principio no serviría para recibir polen, con lo cual no se considera la primera planta con semillas, sino un precursor de estas plantas que se considera que tienen preóvulos todavía. Aquí tenéis un poco la presencia de estas cúpulas en distintas plantas, el Quinsia, que es la primera planta con semillas, esta otra de aquí, donde la cúpula no tiene una importancia de protección tan grande, Liginopteris, que es una planta ya del Carbonífero mucho más tardía, que tiene un integumento prácticamente cerrado, pero sigue teniendo cúpula, y luego ya en las espermatófitas actuales la cúpula se ha perdido completamente y los integumentos se cierran del todo. Y la primera planta que tiene esas estructuras receptoras de polen es el Quinsia, y por eso se considera la primera planta con semilla. Y tendría un tipo de recepción de polen con gota polínica y descomposición de los tejidos similar a algunas gimnospermas actuales. Aquí lo que voy a hacer es rápidamente enseñaros un poco la diversidad muy por encima de pteridospermas en el pasado. Aquí tenemos al Quinsia, progimnospermas, el Quinsia, que estaría en este grupo parafilético en la base de las espermatófitas, medulosales, que ya sí que se considera el stem group de todo el resto de espermatófitas, donde tenemos ya mucha más información, tenemos información de hojas, de tallos, de semillas, con lo cual es el grupo que se suele utilizar como stem para todo espermatófita. Las gimnospermas actuales, como veis, están contrapeadas con un montón de grupos de pteridospermas extintas.
Entonces, nos falta un montón de información en la actualidad cuando estamos haciendo filogenias y no estamos incluyendo a estos grupos. Es posible que muchas de las contradicciones que vemos en las filogenias moleculares estén propiciadas por la falta de este registro fósil en esas hipótesis filogenéticas que generamos. La mayoría, bueno, 2 de ellas aparecen en el Pérmico, cícadas y gingoales, las coníferas en el Carbonífero y las netales en el Jurásico. Ya tenemos las angiospermas, como he dicho antes, en principio en el Cretácico. Las peltaspermales son un grupo de pteridospermas, pteridosperma, hoja de helecho y con semillas, pues son la definición perfecta de una planta, con una hoja que parece un helecho y tiene semillas. Las coristospermales también son muy similares, tienen estas hojas que a mí me recuerdan a las de las gleiqueniales, donde tienen bifurcaciones extrañas y tienen un crecimiento bastante parecido a una gleiquenial. Las cordaitales, que ahora se consideran dentro de las coníferas, ya que tienen conos exactamente igual que una conífera y tienen estas hojas acintadas, donde ya no tenemos esa morfología más típica de un helecho bipinnado. Y luego este último grupo, donde tenemos lo que se denominan los higher seed ferns. Higher porque están más cerca de las angiospermas. Son plantas que son del Pérmico, en el caso de las glosopteridales, solo viven en el Pérmico, pero están muy distribuidas. Son un grupo de plantas rarísimo, como veis aquí, una hoja de la que salen las estructuras reproductoras. Son plantas muy raras y solo vivieron en el Pérmico, aunque dominaron en esta época. Venetitales del Triásico, parecidas a las cicas, de hecho se llaman cicadeoideas porque son muy parecidas, aunque luego se vio que las estructuras fértiles no tienen nada que ver, y caitoniales, que hoy en día se considera el grupo de pteridospermas más cercano a las angiospermas. Tienen mucha diversidad, hojas tipo helecho, hojas menos tipo helecho y más parecida a las angiospermas, y unas semillas muy sencillas. Y aquí llegamos a la parte interesante, el abominable misterio de Darwin. No voy a hablar mucho de esto porque hay mucha controversia, entonces tampoco sé yo muchísimo de esta parte, no es donde me he especializado, pero sí que hay varias hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de los antófitos, que las estructuras reproductivas de las venetitales y de las netales se parecen a flores. Pues bueno, es una hipótesis que no todo el mundo acepta, hay gente que la defiende mucho, gente que no, pero lo que sí que sabemos es que las primeras angiospermas encontradas en el registro fósil son de hace alrededor de 135 millones de años. Este polen, también tenemos macrorestos de un poquito más tarde, 129, 125 millones de años, en las ollas en Cuenca y Archaeofructus en China. Monsequia Vidali, que está aquí, es confirmado una angiosperma. Y, sin embargo, tenemos un problema porque las filogenias moleculares dicen que las gimnospermas actuales forman 2 grupos hermanos cuyo linaje se separó las angiospermas y las gimnospermas forman 2 grupos hermanos cuyo linaje se separó hace unos 300 millones de años, lo que querría decir finales del Carbonífero, principios del Pérmico. Sin embargo, ya hemos visto de dónde es el registro, del Cretácico inferior. También dicen que la radiación de las angiospermas actuales es más reciente, entre hace 180 y 140 millones de años, en el Jurásico medio y Cretácico inferior. Pero si tenemos en cuenta todo lo que falta en esas filogenias moleculares, porque esos fósiles no tienen ADN preservado y nunca vamos a poder incluirlos en esas filogenias, es posible que ese agujero tan grande se corresponda a cosas que nos faltan. Y de hecho estos higher seed ferns son del Pérmico y del Triásico, esos huecos que tenemos ahí. Yo lo dejo ahí, no sé mucho de este tema, pero son cosas que a mí, estudiando el registro fósil, me llaman la atención. Pues nada, espero que os haya quedado un poco más clara la diversidad de las plantas en el pasado y lo importante que es conocerlas para entender las plantas actuales. Muchas gracias. You are now unmuted.
Bueno, muchas gracias, Candela. Una charla magnífica, como bueno, una visión general muy buena de la historia de la vida de las plantas, que a veces pues los que trabajamos sobre todo con plantas actuales pues se nos olvida que es mucho más compleja, ¿no? de lo que nos dicen estos linajes que nos han quedado en la actualidad. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Vamos a ver si hay alguien que se anima a hablar o a dejar preguntas en el chat. De momento tienes algunos agradecimientos. Hay varias personas que están escribiendo. Tenemos una pregunta. Bueno, leo primero la de Lisa. Hay una pregunta de Lisa Pocorni en el chat que dice: muchas gracias, Candela. Me extraña muchísimo la posición de Netales como grupo hermano de las angiospermas. Dicen que se basa eso. Entiendo que en alguno de los árboles que has mostrado. Sí. A ver, en este árbol Netales estaría como grupo hermano de los higher seed ferns, digamos, no de las angiospermas directamente. Entonces, ahí hay un intermedio que cuando se hacen filogenias basadas en morfología, que obviamente también tienen sus limitaciones, y especialmente por lo que os he contado al principio del todo, que no tenemos toda la información de esas plantas, a veces tienes una semilla, una hoja, y no las puedes poner en conjunción, está ese grupo ahí intermedio que en principio sería lo que nos faltarían las filogenias actuales. Pero esto es lo que me extraña, porque muchísimas filogenias actuales son hermanas de coníferas. Entonces, claro, ¿por qué no informar estas filogenias morfológicas con lo que ya sabemos gracias a las moléculas? ¿Por qué no constreñir la topología del árbol e informarla con la información que sí que tenemos? Sí, lo ideal es hacer filogenias basadas en las dos cosas, y yo soy súper defensora de eso. De hecho, cuando veo filogenias que no tienen en cuenta el registro o filogenias del registro que no tienen en cuenta la información molecular, que obviamente es súper valiosa, pues me parece que no tiene sentido lo que estamos haciendo, porque lo que deberíamos es aunar las cosas, efectivamente. Sí, este es el último cladograma en el que he visto que se incluyesen progimnospermas, pero no sé cómo lo han hecho. Obviamente lo han hecho simplemente con morfología, o sea, no se han fijado en topologías de actuales. Muchas gracias por la aclaración. También nos da un poco de idea de lo difícil, ¿no? Y la incertidumbre en intentar de posicionar filogenéticamente los fósiles, ¿no? Con un grupo que vemos que por la morfología de los fósiles se nos sitúa en un sitio y por la molécula en otro totalmente diferente, ¿no? Sí, desde luego, hay que combinar, eso es lo importante, que tenemos que unirnos y hacer las cosas juntos, esa es la conclusión. Sí. Lo malo es, claro, todos estos grupos que solo tienen fósiles, al final no tenemos que fiar. Y que tienes trocitos, que no tienes la planta entera ni siquiera, que es que a veces tienes una matriz en la que no puedes ni siquiera marcar nada. Bueno, Ignacio, ibas a hacer una pregunta. Sí, bueno, lo primero que te quiero dar es las gracias por la charla, porque la verdad que me ha encantado. Y te quería preguntar, aunque, bueno, supongo que la respuesta va a ser que, bueno, no sé, que es difícil saber y tal, pero bueno, quería preguntarte por lo menos cuál es el primer conocido, la primera vez que se encuentra un fósil que tenga una estructura carnosa, porque, bueno, un fruto sensu estricto, entiendo que con las angiospermas, pero ya antes tendría que aparecer alguna cosa en las gimnospermas o en algunos de estos seed ferns o lo que sea. Eso, ¿cuándo ocurre o cuándo se sabe que hay uno? Y qué animales podrían, porque bueno, claro, entendiendo que probablemente, no sé quién favorece que aparezca a quién, pero algún animal se aprovecharía de aquello. ¿Quién vivía por ahí que se lo pudiera comer? Sí, eso es complicado, Pero bueno, las cúpulas en muchos casos se ha hipotetizado que serían algo que, aparte de proteger, también podrían ayudar a dispersar, porque muchas veces tienen un aspecto bastante carnoso y un aspecto como apetecible, digamos.
Y el problema es que muchas de estas semillas son pequeñas. Entonces, lo que nos encantaría de los dinosaurios dispersaban las semillas de las plantas en el Mesozoico, es más complejo porque estas semillas y estas estructuras suelen ser más pequeñas de lo que los dinosaurios en principio habrían comido, por lo menos a propósito. Dispersión incidental, seguro, porque de hecho no sé de registros ahora mismo de semillas dentro de estómagos de dinosaurios, pero tenemos de más adelante en el Cretácico de algunos mamíferos y cosas así que podrían haber sido perfectamente una dispersión incidental porque son demasiado pequeñas para que las pudiesen estar comiendo a propósito esa específicamente. Y luego se ha hipotetizado con muchos de los pájaros o de las aves más tempranas que podrían haber sido dispersoras de este tipo de estructuras ya en el Jurásico. Pero es complicado de saber. Vale, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Ya que hablabais de lo de las cúpulas, también a mí me surgía la pregunta porque has comentado que estas cúpulas que aparecen en las semillas más primitivas, ¿no? ¿Desaparecen en los espermatófidos actuales totalmente o podrían estar integradas de alguna manera en el óvulo o algo así? O no sé si... Creemos que no, se cree que no, que son estructuras que son externas, digamos, a lo que luego queda como el óvulo. También en ciertos momentos ha dicho que podría tener que ver con el fruto. Ha habido muchísimas discusiones con esto, pero sí, la gente que se dedica a angiospermas tiene muchísimas discusiones sobre este tipo de cosas y hay gente que es como muy conservadora, gente que es menos y dice, bueno, esto podría ser un fruto, ¿por qué no? Es complicado. Si un integumento puede estar lobulado y no cerrado completamente, ¿por qué no puede un carpelo no cerrarse completamente y ya ser un fruto? Claro. Sí. Bueno, tienes en el chat agradecimientos entusiastas de varias personas. Hay una pregunta de Felipe Gómez de Valenzuela que pregunta, en tu opinión, ¿cómo se definiría que una estructura es ya una flor o una protoflor? Complicado. Es que el mundo de las angiospermas me parece muy espinoso, pero en principio lo que se tiene más en cuenta para el origen de las angiospermas, o sea, lo que se basa en el Archaeofructus y Montsechia para decir esto ya es una angiosperma, es en el fruto, no en la flor en este caso. Porque flor, ¿qué es una flor? Pues eso, las venetitales, ¿por qué no es una flor? Las metales que tienen esas estructuras y combinaciones, porque es una protoflor. Es complejo y en el registro mucho más, porque no ves las cosas, no las puedes diseccionar como las diseccionarías aquí. Entonces, es complejo, pero por ahora lo que se está basando es más en el fruto que en la flor, o sea, que en esos carpelos, en el segundo integumento, etcétera. Eso es en lo que se basan para poner esas dos macrofósiles como las primeras angiospermas. Sí, porque luego entraríamos en la discusión de si a los conos de las gimnospermas le llamamos flor o no, que incluso dependiendo de la universidad donde se enseñe se puede dar de diferentes maneras. Por eso es complejo. ¿No? Ahora mismo lo que se está teniendo en cuenta eso es el fruto, tener los integumentos, sinapomorfías que tenemos claras que sí que lo son. Y cuando te pones a mirar el registro siempre te tropiezas con que las sinapomorfías son menos estrictas de lo que pensabas. Claro. Vale, tenemos otra pregunta de Santi Martín Bravo. Comenta que es una charla muy bonita. Pregunta si hay registro fósil antiguo de estructuras microscópicas de briófitos tipo esporas y permite hacer identificaciones taxonómicas con cierta precisión. A ver, he hablado de macrofósiles solo, porque para mí es mucho más visual y más fácil de explicarlo así. Hay una cosa que se llaman criptosporas en el Ordovícico
que son esporas muy similares a las de plantas terrestres actuales. Y ahí hay algunas cosas que podrían ser briófitos. De hecho, lo que se considera la primera Anthocerota no es la que os he enseñado, sino una espora que se parece mucho a las de Anthoceros, que es un pelín más antigua que lo que os he enseñado yo de Argentina. Entonces, ¿se pueden hacer identificaciones con polen y esporas precisas? Claro que sí. De hecho, hay mucha gente que antes, no sé si sigue por aquí, pero Eduardo Barrón se dedica a eso y sí, obviamente puedes hacer identificaciones taxonómicas precisas. El problema es que esas criptosporas son muy genéricas, son una espora que es muy complicado decir a qué pertenece, pero sí que tienen características que te hacen pensar que no son de cosas acuáticas. Pero eso está súper discutido y es otro terreno farragoso igual que el de las angiospermas. Vale, gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Te han dado las gracias tanto Felipe como Santi por tus respuestas. Nada. Bueno, mientras vamos a esperar por si hay alguna pregunta más. Mientras tanto, bueno, yo te iba a comentar un poco a mí, una de las cosas que me parecen así como más fascinantes, ¿no? Es esa diversidad que hay sobre todo en el devónico, ¿no? De formas más primitivas, más derivadas, cosas que parecen más primitivas pero son posteriores y tal y cual. Eso lo que sugiere es que hay un gap importante en el registro, quizá en el silúrico, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Se está intentando abordar ese gap o hay investigaciones? Hay bastante gente que trabaja en estos grupos, pero no hay muchos yacimientos encontrados de este tipo de edades. El devónico, como os he enseñado en los briófitos, es que tiene muchísimo área de rocas expuestas. Entonces, por eso yo creo que se ha trabajado mucho en este tipo de plantas en el devónico, y en el silúrico nos falta un poco ese estrato, ¿no? Para mirar. Hay gente trabajando en macerar rocas del ordovícico, del silúrico, para ver qué sale, y de ahí es de donde están sacando las criptosporas, pero no mucho material macro, desgraciadamente. Y ahí hay un gap que hay que abordar, pero también al final el registro geológico nos lo pone un poco difícil. Sí, que es una limitación al final de los estratos que hay disponibles. Sí, o de yacimientos que se hayan encontrado también muchas veces. Es que devónico hay mucho en Francia, en Bélgica, sitios donde la paleobotánica siempre ha sido muy fuerte. Entonces se ha explorado mucho, se ha hecho mucho trabajo de campo allí y hay mucho trabajo hecho. Otros sitios quizá que preserven rocas más antiguas o no tienen los recursos o no se han explorado, y al final es que es muy costoso también prospectar sin saber qué estás haciendo. Y no nos dan mucho dinero. Claro. No se ha excavado en un sitio donde no hay antecedentes, ¿no? Claro, es complicado, claro. Es jugártela mucho, pero sí, hay gente, hay un cuerpo grande de investigadores que trabajan en plantas vasculares tempranas y en este tipo de plantas, y sí, están ahí, pero es verdad que sobre todo trabajan en devónico, que es lo que tienen un poco accesible y conocido. También en Estados Unidos hay mucho devónico. Claro. Sí, son sitios potentes donde hay dinero. Y en relación a los briófitos, ¿tú piensas entonces que sí que van a ir apareciendo más cosas también en esos periodos tempranos? Sí, esta gente está trabajando también ahora de cara a los briófitos, porque son muy pequeños, o sea, estas plantas son pequeñas. Tengo aquí, de hecho, había traído porque me hacía gracia, esto es una Cooksonia, a ver si la pongo en la vía, ¿vale? Esa cosa diminuta. Entonces, si están encontrando estas cosas tan pequeñas, deberían encontrar briófitos también, ¿no?
pero ahora están haciendo un esfuerzo especial por ir a por esas plantas, porque a veces no es que no las veas, es que quieres encontrar la primera planta vascular, igual no sabes tanto de hepáticas y musgos y ves algo que dices, sí, pero esto es un berenjenal en el que no me quiero meter. Entonces hay que revisar museos y hay que, en los yacimientos que ya se conocen, hacer un esfuerzo de mirar con una mirada más micro. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Ya llevamos más o menos una hora. Me voy a unir al comentario último que ha puesto Carmen Acedo, que dice: excelente charla y muchas gracias por hacernos pensar un poco más sobre las filogenias y los problemas de los linajes ausentes que has comentado. Me uno también a su enhorabuena. Muchas gracias por esta magnífica charla. Gracias a vosotros por invitarme. De momento, bueno, no hay más preguntas. Le podéis escribir por email si tenéis cualquier duda. Y nada, por nuestra parte, pues ya iremos informando de los siguientes cafés sistemáticos. De momento tenemos ya palabrados para junio y julio, si no estoy equivocado. Para mayo todavía estamos mirando a ver si hay o no hay, dependiendo de si encontramos a alguien, pero ya iremos informando. Así que, bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos también por asistir, que hoy hemos sido bastantes. He estado viendo cerca de 40 personas conectadas, así que muy bien. Y nada, gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a vosotros.